Buenas tardes, jurado, parte positiva y compañera de la casa afirmativa. Nosotros vamos a debatir la moción. Se deben prohibir las expresiones artísticas que hagan apología del delito. Primero que nada, quiero empezar introduciendo el marco estratégico con las definiciones. Nosotros definimos el prohibir como un veto o una restricción que cumple con cierto fin. Por expresiones artísticas nosotros definimos medio por el cual se refleja un pensar y conlleva un mensaje, particularmente hablando de medios visuales, audiovisuales y auditivos. Y por apología del delito definimos que es una defensa, una justificación, un elogio público o una mención hacia una actividad criminal. Ahora, el criterio sobre el cual nosotros trabajaremos es que quien pruebe que las expresiones artísticas que hagan apología del delito afecte o no a la sociedad, ganará el debate. Y como carga de prueba ponemos que es uno de los factores, las expresiones artísticas que hacen apología del delito son uno de los factores que pueden llegar a afectar el comportamiento, la mentalidad y la percepción de la sociedad, mayoritariamente hablando sobre jóvenes y adolescentes. Y nosotros queremos aplicar un mecanismo cuando exista una expresión artística que haga apología del delito, que es aplicar un veto absoluto si éstas ya existen y de manera preventiva restringir la creación de nuevas expresiones artísticas que hagan apología del delito. Como primer argumento nosotros tenemos el de la psicología detrás del arte. Nosotros entendemos que la psicología detrás del arte es algo muy fino y casi imperceptible, pero sin embargo el arte tiene un mensaje que desea transmitir un cierto fin, una idea, un pensamiento, un sentimiento. En este caso, el mensaje es defender, justificar, elogiar o hacer mención una acción criminal. Entonces, nosotros queremos decir que el mensaje puede incitar de manera indirecta el motivante para crear o para hacer cierta acción. Como ejemplo, nosotros tenemos los narcocorridos. ¿Por qué? Porque los narcocorridos en el contexto mexicano tienen cierta mención de distintas actividades ilícitas que hacen los narcotraficantes y por ejemplo nosotros tenemos dos canciones que es la de La Reina del Sur y de Jefe de Jefes, que son parte de los Jefes del Norte. Que aquí en este caso el Estado, que va dentro del ejemplo, el Estado de Chihuahua dentro de la Federación Mexicana, lo que hizo fue vetarlos de que volvieran a presentar sus canciones en la urbe. ¿Por qué? Porque estos tipos de canciones, al hacer apología del delito, muchas veces invitaban a la gente o incitaban a la gente a de cierto modo pensar sobre cometer ciertos actos ilícitos. Entonces lo que hizo el Estado de Chihuahua para prevenir que pudiera llegar a causar alguna afectación a la sociedad fue que se les prohibió, por lo tanto, interpretar todas sus canciones en el Estado de Chihuahua. Y no solamente sucedió en el Estado de Chihuahua, hay muchísimos otros estados donde los narcotraficantes están muy presentes y que para evitar que exista cierto apoyo hacia estos narcotraficantes se vetó que se transmitieran o que ellos mismos tocaran, interpretaron más bien las canciones que ya mencioné anteriormente, que son La Reina del Sur y Jefe de Jefes. ¿Por qué? Porque la música es un excelente motor emocional que puede llegar a incitar y puede ser uno de los factores. Estas expresiones artísticas que hacen apología del delito pueden llegar a afectar la psicología de la persona, haciéndolo y motivándolo e incentivándolo para que haga cierta acción. Ahora, como segundo argumento, nosotros tenemos el de los impactos sociales. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la música, los medios visuales y los audiovisuales crean una reacción muy importante en la sociedad, se masifica demasiado. Nosotros tenemos, por ejemplo, el movimiento anarquista en el Reino Unido. El movimiento anarquista en el Reino Unido nació a raíz de distintas expresiones musicales que se llegaron a dar, que no solamente cambiaron la percepción de la persona, pero también cambiaron su imagen. Entonces nosotros queremos mencionar aquí que si crea una reacción en su imagen, en su percepción, entonces es probable que también cause una reacción en el comportamiento de la persona. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que nosotros tenemos es el del libro Fight Club, escrito por el autor Chuck Palahniuk, en el cual, en el prólogo de su libro, él hablaba sobre la impresión que se le quedó del libro. ¿Por qué? Porque el libro después fue hecho película, es decir, que se masificó, y después de que la película se masificó, él estaba muy sorprendido porque en distintos lados de Estados Unidos empezaron a abrir estos clubes de pelea que seguían la filosofía de la autodestrucción que el autor representaba dentro del libro. Citándolo directamente al autor en su libro, la autodestrucción es la respuesta. Entonces la gente al captar esta idea que él tenía y representarla en la realidad a través de estos clubes de pelea, nosotros podemos ver que al existir la reacción en su imagen también existe,
que también puede llegar a existir una reacción en el comportamiento de la persona buscando su autodestrucción, como se estableció en este ejemplo. Ahora, vuelvo a lo que es la carga de prueba para demostrar que nuestros dos argumentos demostraron que pueden ser uno de los factores que pueden llegar a afectar el comportamiento, la mentalidad y la percepción de la sociedad, mayoritariamente en jóvenes y adolescentes. En la parte del comportamiento, como mencionamos anteriormente en el ejemplo del libro y la película llamada Fight Club, la gente empezó a hacer estos clubes de pelea y por lo tanto está afectando su comportamiento. También tenemos el ejemplo del anarquismo, donde la gente de igual manera empezó a actuar de manera delictiva por el movimiento punk, que básicamente lo que hacía era defender la anarquía. En el de la mentalidad, como podemos ver, de igual manera, en el caso de los anarquistas y en el caso de la gente que escucha los narcocorridos. ¿Por qué? Porque al que estén defendiendo esto, hay muchísimas personas que al escuchar esto pueden ellos, dentro de su psicología que al parecer es imperceptible. Muchas gracias. Primero, ¿me puedes escribir anarquía? Anarquía es un estado en el que en términos psicología cada quien hace lo que se le da la gana. ¿Cuál es el proceso mediante el cual las apologías del delito incitan a las personas? Como mencioné en el discurso, la psicología que existe detrás del arte y detrás de la apología del delito, entonces hace... Pero, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo podéis explicar esto? La persona lo ve, la expresión artística tiene cierto mensaje que ataca la psicología de la persona que lo está percibiendo y de ese modo puede afectar, puede ser uno de los factores que haga que se cometa cierto delito por el deseo que causa. ¿Qué escenas musicales, como se mencionaron antes, causaron la anarquía o incentivaron la anarquía? ¿Alguna expresión en concreto? Hay distintas canciones que hacen referencia a la anarquía, hay muchísimas que son de distintos grupos punk. ¿Alguna en concreto? No le veo la relevancia, ¿por qué? Porque ¿Por qué mayoritariamente estas apologías al delito afectan a los jóvenes y a los adolescentes? Porque hoy la gente, y en especial los jóvenes y los adolescentes, ve y escucha más de lo que lee. Entonces, es porque se está afectando mayoritariamente a este sector. ¿Por qué? Porque el movimiento punk estaba compuesto básicamente por jóvenes que eran que escuchaban este tipo de música. Sí. ¿El arte es subjetivo? Depende de la persona que lo interprete. ¿Y el arte es imperceptible? El arte es imperceptible, ¿no? Sí. ¿Para usted qué es una manera indirecta? Una manera indirecta es algo que no se lo está diciendo de manera, valga la redundancia, directa. También hablan de que, por ejemplo, a vos escuchar, como un ejemplo que usted dio, narcocorridos, que no puede terminar causando asesinato, ¿me podrías dar un ejemplo, una noticia en concreto donde haya sucedido eso? Por ejemplo, en el norte existe una gran cantidad de niños siqueros que al estar escuchando estos narcocorridos y el que se defienda musicalmente, el niño entonces la psicología reacciona Pero no para está dando el poder... ejemplo que te estoy pidiendo, un ejemplo concreto, un nombre, una noticia. Pasa en el norte de México, pasa con muchísimos. El arte es la única manera de podernos expresar todos los presentes. Bien aprecio la asistencia tanto de los jueces como la contraparte y pues sin embargo también la de mis compañeros. Bien, y a continuación mi argumento estará estructurado en tres fases. Bien, en dos fases, perdón. La refutación de los argumentos presentados y la presentación de mis argumentos. Bien, como ya habían dicho, había definido y presentado la moción que hoy se va a decir sobre si se deben de prohibir el arte que haga apología al delito. Pues bien, a través de esa moción empezaré a refutar las cuestiones los argumentos que nos ponen en mesa para discutirlos. Primordialmente hablan sobre la psicología de las artes, que es imperceptible, acaban de decir esos, que tiene las artes un mensaje con un cierto fin y que también ese mensaje va, y textualmente lo cito, de una manera indirecta, aseguran ellos. Pues por supuesto nosotros estamos a favor de esto, puesto que los jóvenes de hoy en día, y por supuesto también los adolescentes que ya estamos en pleno 2013, tienen ese pensamiento crítico para cuestionar ese arte, porque no son totalmente, el arte es subjetivo y el humano tiene la razón para bajar eso a sus sentimientos y decidir si es bueno o malo, y solamente esto puede ser en cuestión de que es imperceptible. Por ejemplo, los jóvenes tienen la razón y el pensamiento crítico, vuelvo a reiterarlo, de ver simplemente un arte. Por ejemplo, puedo yo escuchar un narcocorrido y no me incita a matar.
aunque la letra esté diciendo. Por supuesto podemos también ver la película de La lista de Schindler, donde habla que mataban a los judíos y sin embargo no te incita a matar. Vamos a prohibir ese cine clásico que hace referencia a eso, cómo mataban, o por ejemplo libros de cuestión de Hitler, ¿no? Mi lucha, que también habla sobre cómo eran sus cuestiones, sus técnicas, de cómo era para tener una raza perfecta, cómo era que mataba y todas esas cuestiones. Esos libros que nos dan un pensamiento crítico de la sociedad de hoy en día, ¿son los que se van a prohibir? Por favor, realmente no. Por lo tanto, su argumento queda tirado, y ahora nos habla sobre la Reina del Sur y sobre los narcocorridos. Por supuesto, mucha gente puede escuchar la música que quiera. Molotov, que hace una crítica al gobierno, el Tri también, ¿no?, que habla sobre una crítica al gobierno, los narcocorridos que hablan sobre que los mismos narcos se matan, ¿no? Pero realmente no te incita a ti como persona con razón crítico a matar. Bien, el otro argumento que nos ofrece son los impactos sociales. Dice que esta es por cuestiones visuales, audiovisuales, y también audiovisuales puede ser como en música y cine, visuales como pinturas, pero por supuesto dice que ellos bajan, pues, y ellos se incitan a matar con estas cuestiones, ¿no? Pero yo no sé, quiero hacer una referencia a alguna pintura de Picasso, La Guernica, que habla sobre toda la muerte de la guerra, que sin embargo esta la ves y más bien te causa conciencia de lo que pasó ahí, y más bien no matar, puesto que por lo que matar puede pasar. Sin embargo, para eso existen las leyes, ¿no? Las leyes ya están implementadas. Si hay delito, pues que las leyes actúen, ¿no? Para eso hay un código penal en todos los estados, en todos los países, que sirve para quitar y para sancionar esos delitos que están haciendo. Pero realmente el arte es una forma de expresar del ser humano para que vean la realidad de las cosas. Sin embargo, vuelvo a hacer esta mención de Picasso en su pintura. La ves y no te va a incitar a matar, más bien te va a dar ese pensamiento que dices, ¿cómo fueron las cosas, no? No hay que hacerlo. Bien, por lo tanto, su argumento queda parado, y bien, voy a presentar mis argumentos. El primer argumento se titula Libertad de expresión, el segundo argumento, el delito, y el tercer argumento, arte como sinónimo de subjetividad. Bien, el primer argumento que habla sobre la libertad de expresión es la prohibición de expresiones artísticas que hagan apologías del delito estarán cuadrando la libertad de expresión. La razón es la libertad de expresión es un derecho fundamental y todos los estados deben velar por este. Sin embargo, si yo quiero hacer una pintura ahorita mismo en el pizarrón de alguien que está balaceando a alguien, pero esa es mi percepción del momento, lo puedo hacer. A nadie le va a causar un efecto, puesto que todos tenemos, vuelvo a reiterar, un pensamiento crítico, el cual puedes decidir tú sobre esa pintura. Y puede ser muy subjetivo esa pintura. Realmente yo como artista no puedo estar diciendo que esto es lo que se tiene que hacer. Y el siguiente argumento hace hincapié en el delito, que esto va de la mano. Dice, el delito como asunto estético. La persona como un ser social siempre va a sentir la necesidad de expresar diferentes ideologías y pensamientos para expresarlo. Va a tener dos tipos de decisiones positivos y negativos. Por lo tanto, si... ¿Ya se acabó el tiempo? No, perdón, me equivoqué. Por lo tanto, si les obligamos a estos artistas como H. Ginger, que es el creador del Alien contra el Depredador, que también sus artes están basadas en la oscuridad y en todas esas cuestiones, si los prohibimos, en cuestión de eso, él ya no va a querer bajarlo en arte, sino va a querer actuar. Los artistas que hacen esto van a querer actuar, porque esa es su manera de expresar sus sentimientos. Entonces, realmente no hay que prohibírselos, puesto que los hagan ahí. Y la demás gente, como bien pensamos, tiene un pensamiento crítico, y el arte es muy susceptible. Cada quien lo puede interpretar a su manera. Bien, en la otra cuestión es la arte como sinónimo de subjetividad. El arte es subjetivo, por lo tanto no se debe de prohibir. Los hombres somos lo suficientemente maduros y con un pensamiento crítico para interpretar una obra de arte. Ejemplo, podemos ver a H. Ginger, como estaba diciendo, que todas estas cuestiones hablan sobre la oscuridad y lo mal que se ha hecho, y sin embargo podemos ir a exposiciones de él, y sin embargo no nos puede afectar en nuestro razonamiento.